Hoy vamos a explorar una frase que, híjole, marcó época en Silicon Valley. Real men have fabs. O sea, los hombres de verdad tienen fábricas. Una frase potente, sin duda. Sí, y queremos ver de dónde salió, por qué luego se sintió casi como una ironía y cómo es que ahora vuelve a tener cierta relevancia. Nos basamos en extractos de un análisis sobre su historia. Claro. Y el autor, Jerry Sanders de AMD, bueno, una figura clave. Muy colorido, digamos. Totalmente. Audaz, ¿no? Se hablaba de su estilo, de su lema, la gente primero, en fin. La misión de hoy es entender qué había detrás de esa frase en su momento Exacto. ¿Y cómo cambió todo tan drásticamente en la industria? y por qué esta discusión de tener o no fábricas es crucial otra vez. Es más que historia, ¿sabes? Parece un ciclo. Bueno, vamos a entrarle. Perfecto. Mira, en la época de Sanders, lo que dominaba era el modelo IDM, fabricante de dispositivos integrados. Como Intel, Texas Instruments. Justo. Ellos controlaban todo, ¿eh? Desde el diseño del chip hasta la fabricación final en sus propias plantas, sus fabs. Y eso les daba ventaja, supongo. Claro. Control tecnológico total, protegían mejor su propiedad intelectual, aseguraban el suministro, pero, ojo, el costo de esas fábricas era astronómico. Una barrera de entrada brutal. Exactamente. Y ahí es donde entra la frase de Sanders, ¿no? Como una defensa a ultranza de ese modelo IDM. Sí. Y una puya, una indirecta, muy directa, a los competidores que empezaban a surgir sin fábricas, los fabless. Que además jugaba con esta idea cultural de la época, como el libro Real Men Don't Eat Quiche, ¿no? De poderío industrial. Justo. Y todo esto en medio de una rivalidad pero feroz entre AMD e Intel. Uf, sí. Licencias forzadas, la guerra legal por el 83-86. AMD tuvo que hacer ingeniería inversa para sus clones AM386, AM486. Una batalla campal. Y esa rivalidad llevó a la famosa carrera de los gigahertz. Cierto. Y AMD, con sus fábricas, dio el golpe en el 2000. Sí, lanzaron el Athlon de 1 GHz antes que Intel. Parecía que Sanders tenía razón, ¿no? Aunque quizás ya se empezaban a ver las grietas del modelo IDM por los costos. Claro, porque mientras ellos se peleaban, otro modelo estaba creciendo. El modelo fabless. Empresas como Nvidia, Qualcomm, dijeron, nosotros nos enfocamos en diseñar, que es nuestro fuerte. ¿Y la fabricación? Que La externalizaban, la mandaban a hacer a fundiciones especializadas, las foundries. ahí entra TSMC, ¿verdad? En Taiwán. Exacto, fundada en 1987. Y la clave de TSMC fue su modelo de fundición pura. O sea, ellos solo fabricaban para otros. No diseñaban sus propios chips para competir con sus clientes. Ah, eso es importante. Generó confianza. Muchísima. Las ventajas del fabless eran claras. Necesitabas mucho menos capital inicial, te enfocabas en innovar en diseño, eras más ágil. Permitía que nuevas empresas entraran al juego. Sí, sin el lastre millonario de construir una fábrica. Y aquí viene la gran ironía. AMD, la empresa del Real Men Have Fabs. Entra en una crisis profunda. La compra de ATI en 2006 por $5.400 millones, que fue carísima. Luego pérdidas enormes, ¿no? Casi 3.400 millones en 2007, otros 3.100 en 2008. Y retrasos técnicos como con el chip Barcelona. La carga de mantener sus propias fábricas se volvió insostenible. Y el CEO de entonces, Héctor Ruiz, empezó a hablar de una estrategia Asset Smart, que sonaba bien, pero Pero era un eufemismo, claro. Significaba deshacerse de los activos pesados, las fábricas. la solución fue drástica. Sí, en 2008, con una inversión muy fuerte de Abu Dhabi, de ATIC, AMD separó toda su división de manufactura. Y crearon Global Foundries. Exacto. AMD se quitó de encima la deuda y, la ironía máxima, se convirtió en una empresa fabless, justo el modelo del que se burlaba Sanders. Una jugada de supervivencia pura y dura. Totalmente. Pero el inicio como fabless no fue un camino de rosas para AMD, ¿eh? No, para nada. Estaban atados por contrato a Global Foundries. Y Global Foundries tuvo problemas técnicos, ¿cierto? Se retrasaron en nodos importantes, como los 32 nanómetros. Sí, y fallaron en los 20 nanómetros. Para AMD era como estar, pues, encadenado a un socio que no daba el ancho tecnológicamente en ese momento. ¿Cuándo cambió eso? El punto de inflexión vino con Lisa Su, que asumió como CEO en 2014. Fue clave.
¿Qué hizo? En 2016 renegoció el acuerdo con Global Foundries. Básicamente liberó a AMD para poder usar otras fundiciones, Y ahí entra TSMC de nuevo. principalmente TSMC, sí. Y es fascinante ver cómo esa libertad fue el catalizador para el renacimiento de AMD. Totalmente. Porque pudieron combinar su nueva y brillante arquitectura Zen Buenísima arquitectura. con la tecnología de proceso más avanzada del mundo, la de TSMC. Los 7 nanómetros, por ejemplo, fueron clave. Exacto. Y de ahí nacieron los procesadores Ryzen y EPYC, que hoy compiten de tú a tú con Intel e incluso a veces lo superan. Es increíble. La separación que fue por pura necesidad terminó siendo la plataforma para su éxito actual. Una historia de reinvención impresionante. Pero, Pero, pero el péndulo estratégico parece estar moviéndose otra vez. ¿hacia dónde? De vuelta hacia la importancia de tener control sobre la fabricación. La pandemia lo dejó muy claro. Cierto, las cadenas de suministro, la dependencia de fábricas en Asia. Sobre todo TSMC en Taiwán. Exacto, se vio la vulnerabilidad. Y de repente la manufactura de chips ya no es solo un tema de costos, es seguridad nacional, geopolítica pura. Y por eso vemos ahora estas grandes iniciativas, ¿no? La ley CHIPS en Estados Unidos, la ley europea de chips. Miles de millones en subsidios para traer fábricas de vuelta o al menos diversificar. Exacto. Para construir fabs en suelo occidental. Y esto nos llega a la estrategia actual de Intel, con Pat Gelsinger al mando. La llaman IDM 2.0. ¿Qué es eso? ¿Un regreso al modelo antiguo? No exactamente. Es más bien un modelo híbrido. Fabrican sus propios chips más avanzados, sí, Como siempre. pero también externalizan parte de su producción, incluso a TSMC. Y además, abren sus propias fábricas para producir chips diseñados por otras empresas. O sea, actúan también como fundición. Órale, ¿quieren ser las dos cosas a la vez? Intentan combinar la seguridad de tener control con la flexibilidad y acceso a tecnología externa. Es complejo. Vaya viaje el de la frase. Empezó como un mantra industrial, casi un grito de guerra. Luego se convirtió en una ironía amarga para la propia AMD. Y ahora, la idea de quién tiene las fábricas y dónde están vuelve a estar en el centro del debate estratégico global. La profecía de Sanders, en cierto modo, falló para su empresa en su momento. Pero capturó una verdad que sigue latente: el poder estratégico de la fabricación. Hoy la tensión es palpable, ¿no? Claramente, entre la eficiencia y la innovación súper rápida del modelo fabless. Y la seguridad, el control, la geopolítica de tener fábricas propias o al menos cercanas y confiables. Ya no parece ser una elección tan binaria como antes. No es blanco o negro. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? La frase nació en una pelea entre empresas, pero hoy la pregunta de quién controla la manufactura de chips es fundamental a nivel global. Así es. Ya no se trata solo de quiénes son los hombres de verdad, sino de qué modelo los innovadores fables, las fundiciones estratégicas como TSMC o estos nuevos híbridos como Intel va a definir el poder tecnológico mundial en los próximos años. ¿Qué idea es la que más resuena para quien nos escucha?